Muy buenas tardes para todos los asistentes de este webinar del DFX junto a FXMAC. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar les explicaremos acerca del indicador Ichimoku, el cual es uno de los preferidos por los traders gracias a que es muy útil e informativo. Entonces, quisiera saludar a Leonardo, a Daniela, a Oscar, a Andrés, y quisiera saber desde qué país nos sintonizan y si me están escuchando sin ningún inconveniente. Igualmente, nos pueden hablar a través del chat de preguntas para saber si hay alguna duda respecto a nuestro webinar o si quieren preguntarnos algo más. Para empezar, es importante que hablemos un poco acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero fue una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercados a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener información acerca de trading, enseñanza virtual, libertad sobre cómo y cuándo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de acompañamiento personalizado para aquellos que lo soliciten, según sus propios requerimientos. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas y pueden acceder a seminarios virtuales exclusivos. Contarán también con material de apoyo y el acompañamiento personalizado de nuestro equipo de analistas en este proceso. Saludamos a Leonardo, que nos acompaña desde Argentina. Muchísimas gracias, Leonardo, y también saludamos a Daniela, que nos está acompañando desde Colombia. Del mismo modo, para aquellas personas que están en la búsqueda de ese intermediario financiero que nos ayuda a compradores y a vendedores, o también conocido como broker, los invitamos a conocer qualbroker.com. En este portal ustedes pueden encontrar el ranking de brokers, que sin duda alguna es una herramienta muy importante y muy chévere porque está basada en el criterio de diferentes traders a nivel mundial, y ellos se basan en la regulación que tiene el broker, en su reputación, en qué trayectoria tiene, al igual que en sus reconocimientos globales. Les muestra pues sus spreads, su ejecución, los diferentes productos financieros que ofrece cada broker, entre otras características. Del mismo modo, existen diferentes guías acerca de cada uno de los brokers para que nosotros podamos conocerlos de alguna mejor manera y tomar una decisión sobre qué broker pues voy a escoger. Del mismo modo, existen las guías también de plataformas como CTrader, MetaTrader 4, ZuluTrade, TradingView, para que podamos conocer sus funcionalidades, sus herramientas, algunos trucos para que sea mucho más fácil los controles de las plataformas. Del mismo modo está la parte de Exchange, los sistemas para traders, diferentes aplicaciones, gestión, y por último, y algo muy importante y también que nos va a servir muchísimo, es el blog de trading. Allí podemos encontrar temas interesantes como el cuádruple witching, el cual nos explica que cada trimestre pues hay un cierre de las acciones, entonces pues va a haber altos niveles de volatilidad, y también podemos encontrar diferentes guías o diferentes artículos sobre los soportes, las resistencias, cómo prueban las estrategias los traders, conceptos claves a la hora de operar, entre otros artículos que son bastante interesantes cuando nosotros estamos empezando en el mundo de las finanzas y del trading en general. Entonces, una vez vistos estos fantásticos portales que nos brindan y nos aportan gran información para nuestros trades, vamos ahora sí a iniciar con analizar al estilo Samurai con el indicador Ichimoku. Como les mencionaba, Ichimoku es un indicador muy popular, pero por la gran información que nos brinda. Entonces es por eso que es uno de los indicadores más populares por los traders. Entonces, ¿cómo surge este indicador? Este indicador fue creado en los años 30. Su nombre es Ichimoku Kankyo Hayo,
y fue desarrollado por el periodista del diario financiero Tokyo Shimbun, y este periodista se llamaba Goichi Osoda. Sin embargo, permaneció en secreto durante varias décadas y no fue hasta en 1968 que se publican 7 tomos acerca del indicador. Entonces, su nombre, traducido al japonés, significa de un vistazo a un gráfico de barras en equilibrio. Ichimoku es también conocido como la nube porque uno de los componentes de este indicador pues, es la nube. Es un indicador japonés, como lo observamos según los nombres. Es muy visual porque se puede utilizar, esa es una de sus gran ventajas, que no es como para un tipo de activo en específico. Se puede utilizar para cualquier activo financiero y en cualquier temporalidad. También este indicador nos sirve para identificar las tendencias de la nube. Entonces resulta que si nosotros nos dirigimos a MetaTrader 4, por lo general pues los gráficos nos van a aparecer de esa forma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner un poco más reducido el zoom con el fin de que nosotros podamos identificar de una mejor forma las tendencias. Entonces nosotros podemos observar que pues existen tendencias alcistas, entonces tomamos nuestra herramienta. También podemos identificar otro tipo de tendencias que son pues las tendencias bajistas. Acá podemos observar una tendencia bajista secundaria, pero también podemos observar que existen lateralidades o tendencias pues más bien nulas. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos utilizar un canal y ya observar que pues en definitiva hay una tendencia lateral o pues nula, y nosotros ya podemos observarlas, definirlas, pero lo que nos va a ayudar Ichimoku es a observarlas de una mejor manera y identificar este tipo de tendencias que podemos observar pues en los mercados. Entonces ya una vez visto esto y pues haberlo tenido en cuenta, vamos a observar por qué Ichimoku es tan importante. Entonces, como les mencionaba, se utiliza para cualquier activo financiero, también para cualquier temporalidad. Y la ventaja de este indicador, del cual ya lo vamos a observar más adelante en MetaTrader 4, es que nos sirve también como un soporte o una resistencia dinámica. Además, pues está conformado por una línea de giro o una línea base, las cuales que si se cruzan en un sentido ascendente, pues nos va a indicar una señal de compra, mientras que si se cruzan en un sentido descendente, pues nos va a indicar una señal de venta. Y los cruces entre pues estas dos líneas sirven para dar señales de entrada o de salida de los mercados. Entonces, como les mencionaba, este indicador fue publicado hasta 1968, pero se basó en 3 principios. En el principio de ondas o el Wave Principle, en el principio objetivo o el Price Target Principle y en la escala temporal. Este último principio, el tiempo, fue el principio considerado más importante por encima del precio. Entonces, yo les hablé de unas líneas, de unas nubes, pero realmente cómo se conforma este indicador. Este indicador se construye casi siempre pues a través de las velas japonesas, porque pues recordemos que el gráfico de velas japonesas es uno de los gráficos más completos, es uno de los gráficos que nos va a ayudar a analizar de una mejor forma nuestros precios, nuestros indicadores, debido a que pues nos da muchísima más información que el gráfico de velas, que el gráfico de barras o que el gráfico de líneas. Entonces, este indicador se conforma por la línea principalmente de Tenkan o la línea roja o también conocida como la línea de giro o la línea de conversión. También podemos encontrar la línea base o la línea Kinju. Está el Chinku Span o también la línea conocida como la línea retardada, y está la nube que también a su vez está compuesta por otras 2 líneas. Entonces, yo quiero que ustedes tengan presente varios niveles. Vamos a tener en cuenta el número 26, el 9 y el 52. Ustedes se deben estar preguntando por qué. Recordemos que este indicador está o tiene origen en Japón. Entonces resulta que la bolsa japonesa para la época de Goshi pues funcionaba 26 días al mes. Entonces resulta
que al funcionar pues 26 días, Boishi se basó en este promedio. Y al sacarle el promedio a estos 26 días, obtenemos el número de 9 y si sumamos 26 o lo multiplicamos por 2, tenemos 52. Entonces es por eso que nosotros debemos tener tan presentes estos niveles. Entonces la línea Tenkan o la línea rápida usa el punto medio en los últimos 9 periodos y se calcula tomando el valor medio entre el máximo y el mínimo de dicho periodo. Entonces lo que nos refleja es el 50% o esa mitad del rango de los últimos días. Entonces lo que se hace es sumar ambos precios y el resultado pues se divide en 2 para obtener ese promedio y después se hace lo mismo cada vez que aparezca una vela nueva y así sucesivamente. Es decir, que esta línea Tenkan, esta línea de giro, la vamos a visualizar más bien como una media móvil, porque pues estas usan el precio de cierre y pues Ichimoku usa el precio o el punto medio de un rango, porque pues 9 días, como les mencionaba, pues son ese promedio entre los ajustes y la optimización. Entonces, es como tomar un time frame de 9 días y este indicador une pues estos rangos. Entonces, si nosotros queremos determinar pues el valor de una barra o el valor de una vela, vamos a tomar las 8 barras precedentes y todas ellas vamos a marcar los máximos y mínimos y pues ahí calcularíamos esa media aritmética. Luego encontramos pues la línea Kinju o la línea estándar o también la vamos a ver como una línea azul. Esta usa el promedio de 26 periodos y se fija en la mitad del rango de los últimos precios. Son 26 días porque el año fue creado con el indicador, como les mencionaba, de la bolsa japonesa. Entonces, esta también es un promedio y encontramos la línea Kinju Span o también conocida como la línea de retraso. Entonces, nos vamos a acordar de ella porque esta funciona como un espejo. Entonces, esta nos da una imagen de espejo del precio, pero pues esta está desplazada 26 días. La última línea se calcula tomando los precios de cierre y desplazándolos hacia la izquierda. Entonces, es un número de 26 sesiones, por tanto, se trata como una línea que correrá paralela al precio. El cruce de la línea retardada con la nube es una señal de confirmación y pues nos va a servir mucho para el análisis de Ichimoku. Y por último, encontramos la nube, que es la parte más importante de nuestro indicador Ichimoku. Esta está conformada por dos líneas, la Senken Span A, o también conocida como la línea de nube A, o la Senken Span B, que también se conoce como la línea nube B. Entonces, la Senken Span A es un punto medio entre la línea Tenkan y la línea Kinju, es decir, entre la línea de giro y la línea base, pero también está desplazado 26 días. Se obtiene calculando el punto medio entre la línea de giro y la línea base y después pues se saca ese promedio y se suman 26 líneas para ver ese desplazamiento. Mientras que la línea B es el punto medio de esos 52 días, que como les mencionaba es el doble de 26, es decir, serían 2 meses de la bolsa japonesa y tiene periodos muy largos en el plano. Entonces, se necesita que haya tendencias para que sea una forma más fácil de identificar. Entonces, ya pasando pues al gráfico, acá ya podemos observar nuestra línea retardada, esta línea verde, podemos ver pues nuestra línea de conversión o nuestra línea de giro y también nuestra línea base. Y por último podemos ver cómo está compuesta nuestra nube por la línea A y por la línea B. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que les acabo de decir. Está nuestra línea de giro, nuestra línea de conversión, que es el punto medio entre los máximos y mínimos de las últimas 9 sesiones, mientras que la línea base es ese punto medio entre las máximo y mínimo entre las últimas sesiones, las 26. También tenemos pues nuestra línea nube A, que es el punto medio entre las líneas de giro y las líneas base. Está la línea nube B, que es el punto medio entre esos máximos y mínimos, pero ya 52 sesiones. Y tenemos por último pues nuestra línea retardada o nuestra línea espejo, que se basa en los precios de cierre.
Entonces, existen diferentes estrategias que nosotros como traders debemos tener en cuenta y presentes a la hora de utilizar este indicador cuando estamos operando. Entonces, la nube nos va a servir como un tipo de soporte o resistencia dinámica. Entonces, si la tendencia alcista se apoya en ella, es decir, que el precio está por encima de la nube, estará en una tendencia alcista. Mientras que si la tendencia bajista se apoya en ella, es decir, que el precio está por debajo de la nube, pues nos va a indicar una tendencia bajista. Del mismo modo, pues estamos con nuestra Kinju Spam, o también conocida como nuestra línea retardada, y nos dice que si el precio sube, pues esta también va a subir, y si no hay velas, esta va a continuar subiendo. Entonces ya ahí encontraríamos una primera divergencia de pues, lo que nos está diciendo este indicador. Del mismo modo, pues si el precio baja, esta también va a bajar y también va a funcionar como un soporte, una resistencia. Entonces va a ser fuerte si la nube es amplia porque pues va a ser más difícil que el precio atraviese una nube un poco más ancha. Y si el precio atraviesa la nube y el Kinju también lo hace, nos puede predecir que efectivamente va a haber un cambio de tendencia. Mientras que si ocurre un cruce entre la línea de giro y la línea base, pues nos va a dar señales de entrar o salir en el mercado. Entonces acá podemos observar que la nube es más ancha cuando va a haber un cambio de tendencia, pero también podemos identificar que los precios en este caso estaban por encima de la nube, entonces esto nos indicaba pues efectivamente esta tendencia alcista. Pero si nos damos cuenta, acá comienza a ser un poco más ancha, entonces nos está diciendo que efectivamente como la línea Kinju está intentando cruzar a nuestra nube, pues va a haber un cambio de tendencia posiblemente. Pero si nos damos cuenta, se retrocede y efectivamente no cruza, entonces es por eso que continuamos con esta tendencia alcista. Como les mencionaba, entre más ancha sea la nube, pues va a ser mucho más difícil cambiar de tendencia. Del mismo modo, encontramos pues este cruce alcista entre la línea retardada con la nube y la línea inferior de la nube que ejerce como un soporte. Recordemos que la nube funciona como un soporte o una resistencia dinámica. Y también podemos identificar estos cruces entre nuestra línea Kinju y Tengan, que nos indican que efectivamente va a haber un cambio en la tendencia. Entonces, si nos damos cuenta, acá se están cruzando y se está sobreponiendo la línea Kinju frente a la línea Tengan. Entonces, pues efectivamente pues, va a haber un cambio en la tendencia. Y eso nos va a decir que pues podemos entrar o salir del mercado. Como les mencionaba, pues nuestra nube nos va a servir como un nivel de soporte y de resistencia. Una de las primeras recomendaciones que les quiero hacer es que siempre que utilicemos el indicador Ichimoku nos va a funcionar de una mejor manera con el gráfico de velas japonesas. Entonces, si estas velas están por encima de la nube, nos encontramos, como les he mencionado durante todo el webinar, que pues nos encontramos en una tendencia alcista. Entonces, en la que la parte de la nube, la línea A, es el primer nivel de soporte y la parte baja, la línea B, vendría siendo un segundo nivel de soporte. Entonces, de la misma forma, si el precio está por debajo de la nube, ya no vendría a ser un nivel de soporte, sino cambiaría y sería un nivel de resistencia. Del mismo modo, la línea de base se puede utilizar como soporte ante pequeñas correcciones del mercado alcista y como una línea de soporte ante pequeños rallies de mercados bajistas. Además, si esta tendencia es muy fuerte, sería una línea de giro, una línea de conversión, la que ejerza esa función de fuerza sobre el soporte y sobre la resistencia. Entonces ya aquí podemos visualizar lo que les mencionaba de encontrar pues nuestra línea A y nuestra línea B como efectivamente una resistencia. Acá la vamos a observar como un nivel de soporte. Pero nosotros también tenemos que saber identificar cuáles son las zonas alcistas y cuáles son las zonas bajistas. Si el precio está por encima de la nube, la tendencia va a ser alcista, mientras que si el precio está por debajo de la nube, la tendencia va a ser bajista. Entonces, ya aquí vamos a observar cuáles son las condiciones que determinan un mercado alcista y cuáles son las condiciones que determinan un mercado bajista.
Entonces, una línea de giro por encima de la línea base que se encuentra en tendencia alcista o en un rango lateral. Entonces ya podemos observar que efectivamente acá vamos a ver que nuestra línea de giro, que es nuestra línea azul, va a estar por encima de nuestra línea base, entonces ya podemos observar que efectivamente nos encontramos pues en un mercado alcista. Del mismo modo, la línea retardada va a estar por encima del precio hace 26 periodos. Efectivamente está por encima de nuestras velas japonesas, entonces ya ahí podemos identificar que efectivamente nos encontramos en una tendencia alcista. Y por último, el precio va a estar por encima de la nube. Entonces recordemos, el precio va a estar por encima de la nube, pero nuestra línea retardada o nuestra línea espejo pues va a estar por encima de nuestro precio y a su vez la línea de giro pues va a estar por encima de nuestra línea base. Caso contrario sucede cuando hay un mercado bajista. En esta ocasión la línea de giro va a estar por debajo de la línea base. Entonces nuestra línea azul va a estar por debajo de nuestra línea roja. Nuestra línea retardada esta vez ya no se va a encontrar por encima de nuestros precios, sino que se va a encontrar por debajo de ellos y nuestros precios a su vez se van a encontrar por debajo de nuestra nube. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de identificar estos periodos. Entonces, ¿qué ocurre cuando el precio está por debajo? Cuando el precio está dentro de la nube, en este caso, como observamos en la mitad de nuestro gráfico. Por lo general es una de las preguntas que más se hacen los traders. Entonces nosotros lo que debemos identificar es la dirección en la que el precio entra a la nube. Si entra en una dirección alcista, pues ya vamos a poder identificar que posiblemente pueda haber ese cambio en la tendencia si veníamos, por ejemplo, una tendencia bajista. Pero también debemos recordar y tener presente ese ancho en la nube. Si el precio entra por la nube, por el contrario, desde abajo, el sesgo del gráfico sigue siendo alcista. Sin embargo, también exige la posibilidad de que el precio cambie de tendencia, en cuyo caso el precio penetrará en la nube y romperá por parte contraria de la que ya ha entrado. Entonces, por esa razón, siempre que el precio esté dentro de la nube, debemos actuar con mucha precaución, ya que podría tratarse de un cambio de tendencia o definitivamente es que se va a consolidar la tendencia previa. Entonces, ahora sí vamos a pasar a pues, MetaTrader 4. Este es MetaTrader 4 del broker Equity. Y bueno, ustedes se deben estar preguntando pues por qué se utilizan 26 sesiones y cómo vamos a insertar este gráfico en nuestra plataforma. Entonces vamos a ir a la parte de insertar. Recordemos que Ichimoku es un indicador tendencial. Entonces vamos a ir a la parte de indicadores, a la parte de tendenciales y efectivamente vamos a encontrar Ichimoku. Ustedes lo primero que van a observar es los parámetros. Él les da unos parámetros predeterminados y se van a estar preguntando, ¿se puede utilizar una configuración alternativa? Claro que sí. Eso depende de cada estrategia que tenga cada trader. Hay algunos que, por ejemplo, utilizan una configuración alternativa de periodos entre 8, 21 y 55 periodos, basándose en los números de Fibonacci. Sin embargo, pues es recomendado utilizar los parámetros que vienen predeterminados por las condiciones por las cuales fue creado el indicador y pues es por eso que nosotros debemos tener tan presente la fórmula matemática que pues les mostraba al principio. Del mismo modo, pueden configurar los colores de la manera que mejor les convenga, pero pues se recomienda mantener estos colores, dado que pues si vamos a observar algunos análisis, muchos traders manejan los colores que vienen predeterminados. Del mismo modo, tenemos pues la visualización de nuestro gráfico, entonces le podemos dar efectivamente todos los periodos o seleccionar algunos en específico. Pero pues si le ponemos todos los periodos, va a ser mucho más fácil a la hora que nosotros decidamos observar nuestro gráfico en diferentes temporalidades. Finalmente le damos a aceptar y ya nos va a aparecer nuestro indicador en nuestra pantalla. Entonces en estos momentos ya podemos observar nuestro par, el euro dólar, que sin duda alguna es uno de los pares más volátiles. Aquí nos
observamos o nos damos cuenta que efectivamente los precios intentan ingresar pues en nuestra nube del Ichimoku, pero sucede que efectivamente no tienen esa fuerza. Y si nos damos cuenta, efectivamente nuestra línea retardada estaba por debajo de nuestros precios, pero intenta de alguna u otra forma cruzar por ellos. Entonces puede que haya un posible cambio de tendencia, pero necesitaríamos algo más fuerte para determinar eso. Entonces, como les mencionaba, utilizar estas 26 sesiones es una gran ventaja porque nos da como más oportunidades. ¿En qué sentido? Por lo general, los gráficos se mueven de una forma muy rápida. Hay veces que no tenemos tiempo para tomar nuestras decisiones, entonces ya este tiempo es algo prudencial o algo adicional para pensar mejor en una operación, para determinar mejor si voy a entrar en corto o en largo, y pues nos va a dar como una proyección que nos aporta una idea de lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, el aspecto más útil es esta definición objetiva de la tendencia. Recordemos y tengamos siempre presente la importancia de la tendencia y pues que nos va en sí, Ichimoku nos va a ayudar a entrar en la tendencia, pero sabiendo que nunca podremos comprar en el suelo ni vender en el techo. Entonces, es un mecanismo de construcción de una graficación para mover la nube hacia adelante y la línea retardada hacia atrás y nos determina los puntos de cruce después de que se haya reducido el máximo o el mínimo de una tendencia. Entonces es por eso que es tan importante mantener pues esos niveles y tener tan presente lo que nos están diciendo los gráficos. Otra recomendación que les quiero hacer en estos momentos es que nosotros no solamente nos debemos basar en lo que nos dice un solo indicador. Como les mencionaba, Ichimoku es un indicador tendencial, pero nosotros también lo podemos acompañar con otro tipo de indicadores. Podemos acompañarlo con un indicador oscilador, con un indicador de volumen o con un indicador de fuerza. Entonces, por lo general, algunos traders lo que hacen es utilizarlo, por ejemplo, con el indicador RSI o con el indicador ADX, con el fin de determinar cuál es esa fuerza de esa tendencia o si hay una lateralidad, entonces va a ser muchísimo más fácil de identificar. Entonces, ahí podemos configurar los niveles y podemos configurar los niveles de este indicador. Entonces, si este indicador está en el nivel de 50, es que efectivamente hay incertidumbre en el mercado, entonces pues no hay como tal una fuerza que esté definiendo realmente la tendencia. Entonces ahí también podemos estar atentos a lo que nos están diciendo las noticias o el calendario económico, o por ejemplo un evento extraordinario o también político. Por ejemplo, ayer el debate electoral pudo haber marcado bastante los mercados en estos momentos, dado que pues hay incertidumbre sobre lo que puede pasar con la política de los Estados Unidos. Entonces, hay unos puntos claves que nosotros como traders debemos tener en cuenta. Como les he mencionado, si el precio está por encima de la nube, vamos a ver que hay ese sesgo alcista. Pero si el precio está por debajo de la nube, vamos a ver ese sesgo bajista. El precio dentro de la nube tiene un sesgo alcista si viene una tendencia alcista, pero tiene un sesgo bajista si por el contrario venía de una tendencia bajista. Históricamente, lo que les decía que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta es ese ancho de la nube. Entonces, tras un movimiento de los precios nos muestra que podría estar cerca un cambio de tendencia. Efectivamente, si la nube no es tan grande, pues va a ser muchísimo más fácil que los precios atraviesen esta nube y que haya un cambio en la tendencia. Entonces, el cruce del precio con la nube es una señal anterior a un cruce previo y es menos útil. Los precios y la tendencia retardada con mucha frecuencia encuentran un soporte y una resistencia de los bordes de la nube. Entonces nosotros también podemos identificar nuestros niveles de soporte y de resistencia basándonos en nuestra línea A y nuestra línea B que conforman nuestra nube. Los precios y la tendencia retardada con mucha frecuencia encuentran pues estos soportes. Los cruces de las líneas, ya sabemos la línea de giro y la línea base,
con mucha frecuencia nos ayudan a identificar esos posibles entradas o salidas de los mercados, nos ayudan también a identificar que posiblemente vaya a haber un cambio en la tendencia. Entonces es por eso que nosotros debemos estar tan atentos a cada uno de los componentes. Sí, sin duda alguna, la nube es uno de los componentes más importantes de este indicador, pero también sus componentes aledaños. También debemos tener en cuenta que efectivamente, como lo estamos observando en estos momentos, el gráfico Ichimoku no funciona tan bien en los momentos de lateralidad o en los momentos donde hay una tendencia nula. Y es conveniente utilizar estos parámetros por defectos 9, 26 y 52 por cómo está constituido nuestro indicador. Además que utilizando los gráficos de Ichimoku vamos a detectar una tendencia antes de lo que lo haga la línea de tendencia. Entonces va a ser mucho más fácil anticiparnos a lo que va a suceder en el mercado y es por eso que se vuelve tan importante este indicador. Por último, también debemos tener en cuenta el desplazamiento de la nube, porque es muy relevante, puesto que una de las grandes observaciones es que los movimientos del mercado son muy rápidos. Entonces, la nube nos da ese espacio, tiempo adicional para poder pensar de manera más clara y pues aportar una idea de lo que va a suceder con el precio. Entonces es importante tener en cuenta el ancho de nuestra nube, ya que si se aproxima un cambio en la tendencia, pues lo vamos a poder identificar de una mejor manera. También debemos tener en cuenta la ubicación de los precios del activo con el que se opera, los cruces entre las líneas, el tamaño de la nube, el cálculo del indicador, para poder utilizarlo efectivamente con otras herramientas y que no solamente nos apoyemos en él. Y, por supuesto, utilizarlo de manera más fácil con nuestros gráficos de velas japonesas. Porque si nosotros utilizamos con un gráfico de barras o con un gráfico de líneas, pues nos vamos a confundir un poco más y realmente los gráficos de velas japonesas nos dan o nos aportan bastante información que es bastante útil y significativa. ¿A qué me refiero con eso? Los gráficos de velas japonesas nos muestran los puntos máximos y los puntos mínimos de nuestra vela. También nos podemos observar el volumen y del mismo modo podemos observar de una manera más fácil los pips. Entonces, si nos damos cuenta en la parte de abajo donde dice default, podemos observar el open, que es el precio de apertura, el high, que es el precio máximo, el close, que vendría a ser el precio de cierre, y finalmente el volumen y pues no más importante que la fecha. Entonces nosotros podemos configurar eso y va a ser muchísimo más fácil utilizar este tipo de gráficos con nuestro indicador Ichimoku. Del mismo modo, debemos utilizarlo pues con otras herramientas porque si solamente utilizamos nuestro gráfico va a ser mucho más difícil. Y debemos tener muy presente lo que nos dicen nuestras velas japonesas, porque recordemos que las velas japonesas, su formación y su forma como figura también nos aporta bastante información sobre lo que está sucediendo en los mercados. Entonces podemos encontrar velas de incertidumbre, también podemos encontrar velas que son realmente fuertes, que también las podemos utilizar como un nivel de soporte o de resistencia según sea el caso, y si lo vemos podemos también alinearlo con lo que nos está diciendo nuestro indicador. Entonces también debemos tener muy presentes las sombras de nuestras velas para ver si realmente había incertidumbre en los mercados o si realmente hay alguien, un comprador o un vendedor, quien está ejerciendo la fuerza en el mercado. Entonces es por eso tan importante que utilicemos nuestro indicador Ichimoku con las velas japonesas. Entonces ya depende de nosotros qué estrategia utilizar, qué parámetros queremos utilizar, también definir en qué temporalidad lo vamos a usar. Recordemos que el Ichimoku se utiliza más que todo en los gráficos diarios o en los gráficos de 4 horas porque son los que nos dan una mejor perspectiva de los mercados. Entonces, como conclusión, debemos tener en cuenta que efectivamente hay diferentes puntos claves que les mencioné anteriormente y pues ahí vamos a poder observar qué tan buenas señales nos está indicando el indicador. También nos
que nos está aportando. Recordemos que nos va a utilizar en gráficos laterales y también identificar esos sesgos alcistas o bajistas que nos está determinando nuestro indicador. Para ello también debemos contar con información o con conocimientos en el mundo de las finanzas y del trading, porque como les mencionaba, estos gráficos por lo general se pueden ver afectados de una u otra manera por las condiciones o los calendarios económicos. Es por eso que yo les recomiendo el calendario económico de Forex Factory. Allí ustedes pueden encontrar diferente información sobre los eventos actuales y ustedes pueden filtrar según las noticias, según el par que operen o según el tipo de evento que ustedes quieren analizar. Este portal es un portal muy completo, dado que nos da los detalles acerca de la noticia, nos muestra una comparación entre el precio anterior o entre el indicador anterior con la predicción o la previsión y finalmente el precio actual. Entonces esto sin duda alguna nos va a ayudar muchísimo porque muchas veces vemos que nuestros gráficos cambian de una u otra forma y solamente nos estamos basando en el análisis técnico. Pero también debemos tener muy presente el análisis fundamental porque muchos de los cambios se generan debido a noticias o acontecimientos fundamentales. Si ustedes ya quieren encontrar esta información en español, los invito a que nos visiten en el dfx.com en herramientas de trading y allí ustedes van a encontrar el calendario económico. Este está basado con el calendario de TradingView, entonces ustedes ya ahí también pueden observar la relevancia de las noticias, en qué país fue producido y también un pequeño resumen de lo que está sucediendo en el mercado. También nosotros les ofrecemos como distrito financiero diferentes recursos. Por ejemplo, pueden encontrar nuestro blog de trading y también las noticias. Allí ustedes pueden observar diferentes análisis técnicos con este indicador Ichimoku y con muchísimas otras herramientas de trading y también análisis fundamental que son de diferentes noticias y por supuesto el panorama matutino con las noticias más relevantes al iniciar nuestra jornada de trading en la sesión americana. Es por eso que nosotros como distrito financiero les ofrecemos diferentes servicios como nuestros cursos de trading, el newsletter, el cual contiene diferentes señales, diferentes noticias al inicio de la sesión americana, al igual que los precios de cómo se están comportando los diferentes índices. Del mismo modo, tenemos tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, diferentes webinars. Los invito en estos momentos a que si tienen algún tema relacionado con algún webinar que quieren que nosotros manejemos, por supuesto estaremos atentos a sus comentarios para tratarnos temas de webinars y también contamos con clases personalizadas para aquellas personas que lo requieran y lo necesiten o soliciten. Para ello los invitamos a que nos escriban a info@eldfx.com. Del mismo modo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Distrito Financiero en Instagram, df.financiero en Facebook, df-financiero en Twitter, o si tienen alguna duda y les queda mucho más fácil, nos pueden contactar por WhatsApp a la línea 313-414-6338 con el indicativo 57. Y del mismo modo, si tienen alguna duda más personal acerca de sus trades, nos pueden escribir a nuestros correos de los analistas. Le pueden escribir a nuestro analista senior Raúl Ramírez a r.ramírez@eldfx.com o a mí, Daniela Quevedo, a d.quevedo@eldfx.com. Del mismo modo, para aquellas personas que tengan cuenta en el portal TradingView, donde ustedes pueden encontrar también diferentes gráficos o diferentes herramientas. Recordemos que esto es una plataforma bastante útil. Me pueden seguir como de-Quevedo-DFX. Allí ustedes pueden encontrar diferentes análisis que hacemos con los gráficos de TradingView y también es una herramienta bastante útil y bastante provechosa, la cual ustedes pueden utilizar, dado que pues es una herramienta bastante fácil de manejar. También pueden seguir a Raúl como R-Ramírez-DFX.
Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, no olviden escribirnos en estos momentos por nuestro chat. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Nos despedimos de Leonardo, de Carlos, de Juan Guillermo, de Daniela, de Camilo, de Oscar y de todos aquellos asistentes a este webinar. Muchísimas gracias por haber asistido y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.